Saluditos para todos ustedes. Tengan una muy buena noche, buenas tardes, buenos días. Donde quiera que escuchen este mensaje, habla, les saluda Juan Carlos de Jesús con el canal de Millonarios 504 HN Mundial. Estamos hoy con un versículo muy importante. Ya dijimos como un párrafo poquito de cómo podemos eh, vencer la depresión, cómo podemos sacar la depresión y también las etapas. Dice ahí está en YouTube, vayan a ver los videos normales, no los de ese short, sino los videos normales. Estamos explicando el versículo aquí de algo muy importante, algo interesante. Primeramente quiero saludarlos, que estén bien, bendiciones para todos. Espero que estén muy atentos a escuchar este mensaje, escúchenlo completo. Vamos a hablar en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 28, desde el 23, lo vamos a leer hasta el 29. Muy importante. Dice, se lee la palabra a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día. Qué bonito. Es una interrogatoria. El segundo dice, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Otra interrogativa. Cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo? Ese es el primer semilla, el primer sembradío, el eneldo. Siembra el comino, segundo sembrado. Pone el trigo en hileras, trigo, tercero. Y la cebada en el lugar señalado, cuarto, la cebada. Y la avena en su borde apropiado, cinco. Cinco productos está sembrando el sembrador. Yo ahorita lo voy a ir explicando para ir leyendo. Vamos a ir leyendo y lo vamos a ir explicando. 26, el versículo 26 de Isaías 28 sigue diciendo, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Miren qué hermoso esto. Que el eneldo no se trilla con trío, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trío. También esto salió de Jehová de los ejércitos, dice el 29, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Qué bonito este versículo porque tiene una gran enseñanza, tiene una tremenda sabiduría. El que discierne este versículo aprende una gran sabiduría, sobre todo inteligencia, y agarra conocimiento. Y hay mucha ciencia en este versículo para aquellos eh, pastores que lideran en la iglesia, para aquellos líderes que lideran en los grupos con sus miembros, con sus feligreses, con sus congregaciones.
para aquellos gobiernos que luchan con varios grupos, varios presidentes que luchan con grupos en varios países. Esto es para ellos, esto es para los cabecillas, porque está hablando de un sembrador, está hablando de alguien que va a preparar, alguien que está preparado primeramente mental, primeramente está listo mentalmente para hacer, o sea, lleva una idea. Ojo, pues no me quiero ir muy rápido porque quiero explicarles muy qué interesante este versículo. El que lo entiende se va a deleitar de una manera muy especial. Porque primero dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Primera dice, estad atentos, escucha. Todos sabemos que para poder oír hay que estar atentos, primeramente callados, en silencio. Y para oír, porque Dios quiere no solo que la palabra entre por este oído y salga por este otro oído. Dios quiere que estemos atentos, porque este versículo, Isaías capítulo 28, desde el versículo 23 al 29, muy importante. Es un versículo clave para un padre de familia, para un pastor de una iglesia, para, para un gobernador, para un dueño de una empresa, para alguien que dirige un grupo, ya sea de iglesia, ya sea en una empresa, ya sea en una comunidad. Le está enseñando Dios consejo, consejo. Hay consejo y aquí hay un consejo que le va a convenir tanto a usted como a mí. Entonces, yo más o menos sé lo que Dios quiere decir a través de su palabra, pero yo se lo quiero explicar. Yo quiero explicárselo para que usted pueda entenderlo y dejarle por lo menos un poquitito de este conocimiento que dice la Biblia. Por eso le pido mucha atención y que se quede ahí viendo el video hasta que termine y va a servir de mucha bendición. Sabemos que dice que el que ara para sembrar, arará todo el día. Está hablando del que ara para sembrar, del arador. Está hablando de un preparador. Está hablando de un mentor. Está hablando de alguien que tuvo una idea para sembrar. Está hablando de alguien, no necesariamente podemos, como les decía yo, de varios cabecillas, porque esto es para las cabezas. Está hablando directamente a los líderes. Pero lo puso y también Dios se quiere como identificarse con este sembrador, se quiere identificar, aunque aquí lo identificamos con la sabiduría de un sembrador. Dice, el que hará para sembrar, arará todo el día. Sabemos que todo el que, literalmente hablando de un sembrador, sabemos que cuando entra a un terreno para poderlo ver, para poder sembrar la semilla, lo primero es ver si la tierra es buena. Es lo primero que ve, si la tierra es buena. Por ejemplo, como dice el hombre sabio y el hombre necio, que el hombre necio edificó su casa sobre la arena sin percatarse que las olas llegaban hasta ahí, hasta la arena, y que caía agua y que la arena era floja, o sea, es un material inestable. No se percató de eso, solo sembró a lo loco y se le fue. Pero el hombre sabio e inteligente edificó sobre la roca. Y vinieron lluvias, vinieron fuertes vientos, eh, vinieron torrenciales y no pudieron botar aquella casa. Entonces, mire lo que hace el sembrador. Dice, ¿arará todo el día? Claro que no. Cuando un arador se pone a preparar el terreno, no todo el tiempo va a arar. Arar los bueyes, ustedes saben, en el pueblo, se juntan dos bueyes, le ponen un arado y empiezan a la tierra. Obviamente la tierra está entera en ese momento, requiere un proceso. Entonces, Dios tiene
diferentes maneras de tratar, diferentes maneras de tratar con cada uno de nosotros, los del mundo. Cada quien tiene una manera de ser. Increíblemente, millones de personas solo pueden ser como 7 prototipos iguales, pero increíblemente, cada persona tiene una diferente capacidad, como la hoja de un arbolito. Ustedes miran un árbol y lo miran igualito todo, pero si se ponen a verlo bien, una hoja por hoja, van a encontrar que una hoja tiene un hoyito, van a encontrar que una hoja está verde, otra menos verde, una más seca, otra más medio amarilla, sazona, con 2 hoyos, 3 hoyos, una a la mitad. Entonces ya se va dando cuenta uno que el árbol no está completo. Entonces, miren qué bonito, dice que se pone a arar, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Todo, desde el momento que un arador se prepara, se prepara con bueyes, se prepara con semillas, debe de saber cómo se siembra cada semilla, debe de saber cómo, qué es lo, o sea, Dios lo que está viendo es preparando una persona, o sea, ya mentalizándola, que sepa lo que le viene, que si ustedes dicen, ok, yo voy ¿cómo se llama? Voy a levantar este grupo, o con la ayuda de Dios voy a levantar esta iglesia, debemos de saber los problemas que hay ya de antemano, estar preparados. Eso es lo que Dios quiere, que la persona esté preparada, que sepa que como el arador tiene que sembrar, el arador sabe que tiene que sembrar, el que es agricultor sabe que el agricultor sabe primero de, la, de la preparación del terreno, de cómo sembrar la semilla, de qué abonos lleva la semilla, qué veneno para matar la maleza que crece. Eh, Tener cuidado, cuidar la siembra. Pero miren que como Dios se lo va explicando acá. Todavía no he entrado, solamente estoy haciendo el intro con el arador, cómo Dios se compara con los conocimientos. Póngale que Dios es un arador. Mire qué bonito. Dice, ustedes, todo es un proceso, romper los terrenos, romper los terrones, para que Dios, nosotros somos buena tierra, usted es buena tierra, tierra productiva, somos buena semilla. Por ejemplo, yo siempre he dicho, cuando a alguien le sueltan una palabra negativa o una palabra que no es para usted, obviamente tiene que decir esa semilla no es para esta tierra, yo soy buena tierra. Entonces, dice el 25, y aquí está, yo voy a irlo leyendo poco a poco. Cuando ha igualado su superficie, mire, o sea, se puso a arar, pero cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, ojo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Es una pregunta interrogativa. Si ustedes son inteligentes, Isaías 24, 28, el 25, capítulo 28, versículo 25 dice, cuando ha igualado su superficie, ¿no derrama el eneldo? Sigamos con el no. No siembra el comino, no pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Sarcásticamente dice, ¿no derrama el eneldo? O sea, sí se derrama, obviamente que sí. Porque si su Dios le instruye y le enseña lo recto. Ojo, aquí vamos a entrar. Si se fijaron bien en este versículo 25, cada una de estas semillas lleva un proceso de siembra. Ojo, lleva un proceso de siembra. Tiene un carácter de siembra. Tiene un carácter, tiene su lugar apropiado. Tiene su forma de cómo colocarla.
Yo he visto cómo cómo hay pastores que cómo luchan con sus ovejitas en una iglesia. Siento yo que si supieran este versículo, no tendrían tanta batalla. En la iglesia existe el eneldo, existe el comino, hay trigo, hay cebadas, hay hermanos avenas. Mire cómo usted, cómo es el eneldo, cómo se siembra el eneldo. Dice que se derrama el eneldo. Vamos a hablar del hermano eneldo. Vamos a hablar de este hermano eneldo. ¿Sabe usted quién es el hermano eneldo? El hermano eneldo es, es aquella persona que es hiperactiva, es aquel hermano en la iglesia que es hiperactivo. Por ejemplo, en una iglesia pequeña, que hay privilegios, le decimos privilegios cuando ponemos a trabajar a un hermano. Hay hermanos que les encanta llevar el trabajo de la iglesia, que recoger ofrendas, que recoger cantar los himnos, que tocar, les encanta de todo. Y el pastor lo que hace es disciplinarlo porque no lo entiende. No lo entiende. El pastor lo que hace es, lo toman como un relajero dentro de la iglesia que no tiene paradero, pero en realidad ese es el hermano eneldo. El hermano que le gusta hacer aquí, que le gusta hacer allá, que le gusta hacer por acá, pero en buena manera. Y quiere hacerlo todo ayudando al pastor, ayudando al ministerio. ¿Sí se han fijado ustedes? ¿Sí se identifican con este hermano eneldo aquí? Dice que el eneldo se derrama, es un derramado. el, 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 Tiene su forma el carácter del eneldo. Entonces, es como en la casa, que a veces hay hijos ordenados y hay hijos desordenados. Siempre hay un hijo, una ovejita negra. Siempre, bueno, dejemos lo de la ovejita negra afuera, porque no va ahorita dentro del tema. Pero siempre hay hijos ordenados y desordenados. El hijo desordenado es aquel que llega, el eneldo desordenado, hay eneldos en la casa. El eneldo es aquel que llega, que ya llegué, la mochila por acá, los zapatos por allá, la ropa allá, que vuela por la puerta de la cocina, que vuela por allá, la mochila allá encima de la mesa. Ese es el eneldito. Es aquel que es hiperactivo también en la casa. Y no lo puedes regañar así, pero tienes que entenderlo primero. Y hay que entender bien, porque esta es la manera que él está sembrando. Recordemos que somos, somos buena tierra. Ojo, recordemos esto. Quiero que lo lleven acá. Porque lo que nosotros cosechamos, eso sembramos. Y al momento de reprender a alguien o llamarle la atención, primero hay que conocerle el carácter de aquella persona. Como les dije de un principio, cada uno de estos sembradíos tiene un carácter, tiene una forma. Y si no le hallamos de esa forma y no le encontramos la manera, no vamos a aprender. Vamos a destruir por no tener este conocimiento de Isaías. Este Isaías es como es tan importante que un presidente lo guarde, que un pastor se lo tenga aquí, que un líder lo tenga acá, que un alcalde lo agarre por aquí, porque le va a servir. Y dice, el eneldo, ya hablamos de los eneldos. El eneldo es aquel que nadie lo detiene. El eneldo es aquel que ahora lo vemos trabajando aquí, anda ahí ayudando acá, van para allá. O sea, ese es el hermano eneldo, ¿verdad? Y si le decimos algo al hermano eneldo fuera de lugar, no lo va a aguantar. No lo va a aguantar. Después les voy a explicar por qué. Miren este otro versículo.
Dice, se derrama el eneldo, siembra el comino. Ojo, ojo aquí. El eneldo, como dijimos, se derramaba para poderlo sembrar. Pero el comino ya no. La especia, o sea, que es el comino, se siembra. ¿Ya vio? Entonces miren qué importante cómo estamos aprendiendo aquí. El comino se siembra. Ya no derramaros. Sabemos que agarramos la semilla y le hacemos de esta manera. Pero el comino se siembra con paciencia. ¿Sí? Este es el hermano. Bueno, estoy hablando de una iglesia ahorita. Este es el hermano. O podríamos decir, el eneldo, se me olvidó. El eneldo puede ser un Salvador Narrala de Honduras. Así de sencillo. Sí, con todo respeto, ¿verdad? A las personas. Pero un Salvador Narrala de la política. En, hizo un partido, ayudó a los otros, ahora está en otro. Es un eneldo. Pero porque sea un eneldo no quiere decir que no sea de parte de Dios. Claro que Salvador Narrala es de parte de Dios. O sea, solo estoy dándole forma a esto. Miren qué importante. El comino es sembrado. Sembramos el comino. El comino, hoyo tras hoyo, una distancia. El comino lleva una distancia. O sea, aquella persona distante. Hay personas que son muy cercanas. Toman bastante cercanía a uno. Personas que siempre quieren compartir con uno, quieren estar cerca de uno. Pero este comino, él es distante. Ustedes saben cómo no se puede sembrar junto. Tiene su distancia. Son aquellas personas distantes. Aquellas personas que siempre guardan su distancia. Siempre te van a hablar, pero siempre quieren guardar su distancia. Siempre quieren estar ahí con su distancia, pero quieren ser parte de un grupo, de una iglesia. No sé si se han fijado ustedes. Personas que siempre guardan su distancia. ¿Sí? Creo que siempre se me retrocede. Muy importante. Mire lo que dice aquí. Pone el trigo en hileras. Otra cosa muy importante. No explico mucho del trigo porque no hay mucho que explicar, solamente la distancia. No es un hermano que siempre va a andar pegado, no es un hermano que siempre va a andar encima. Todo lo contrario del eneldo. El eneldo sí, pero el comino no. Mire lo que dice el trigo. El trigo sí. El trigo es súper ordenado. Siempre va sembrado en hileras. Va sembrado en hileras porque es delicado. ¿Se han visto cómo va sembrado el trigo? Al final del video voy a poner un pequeño corto de cómo va sembrado el trigo o cómo va sembrado el comino, el eneldo. Pero dice el trigo en hileras. El trigo es muy ordenado. El trigo siempre va a ser el sembradío más ordenado. Ya hablamos del desorden, hablamos de la distancia. Ahorita estamos en el orden. El trigo es muy ordenado. ¿Sí? El trigo es muy ordenado al momento de sembrarlo. Lleva un buen proceso. ¿Cómo podemos explicar al trigo dentro de una iglesia? ¿Cómo lo vamos a poder explicar? Es el hermano que siempre está ordenado.
Es el hermano con un testimonio inquebrantable. Es un hermano, mi respeto. Me pongo la mano en la frente. Es un hermano que siempre quiere llevar todas las cosas en orden. Es el hermano que si mira a alguien que se levanta de su silla y está ahí como haciendo bulla, lo va a callar. Lo va a callar. Porque es un hermano que le gusta el orden. Es un hermano que si ve que no está orando usted al momento de la oración, le va a decir. Se lo va a ir a decir. Es el hermano que le va a tirar unos mensajes de exhortación a manera de botarle la cabellera. Es un hermano fuerte para predicar el trigo. Es el hermano que siempre quiere dar derecho. Con buen testimonio y se siente el espíritu cuando este hermano trigo predica, este hermano trigo ora, este hermano trigo hace algo, se siente. Porque todo lo quiere hacer en orden. Muy bonito. El hermano trigo. Muy bonito. Ya creo que me va entendiendo usted. Este es el momento de cómo sembrar. Este es el momento de proceso de siembra. Este es el proceso de siembra. Oiga, dice, que estábamos aquí. Estoy en la... Oye, es que me había confundido. Estaba en la 1909. Estaba asustado ya, ok. Dice, y la cebada en el lugar señalado. Oh, pero el trigo. Sigamos con el trigo. El trigo siempre va a ser aquel hermano que siempre va a llegar a la hora al culto, hombre. Esto se me había olvidado decirle. El hermano trigo es aquel hermano que siempre va a ir a los ayunos. El hermano trigo es aquel que siempre va a estar en las vigilias, que no se va a perder una reunión, que no se va a perder una congregación, que no se va a perder un evento o una oración de la iglesia. No va a pasar. No va a pasar. Porque es el hermano trigo. Es el hermano que siempre lo va a ver intachable con su vestimenta, con la Biblia bajo el brazo. Fuerte. Ese es el hermano trigo. Siempre va a ser así. Ojo. Ojo lo que sigue. Ojo. Hasta el momento solo he hablado de sembrar. Ojo. Miren qué bonito el trigo. Por eso el pastor debe de entender, de entender mucho esta sabiduría. Hablamos de desorden en el eneldo y lo estoy haciendo rápido para no llevar mucho tiempo. Hablé ya del comino, de la distancia, hablé de hileras, el orden del trigo. Y ahora va, y la cebada en el lugar señalado. La cebada en el lugar señalado. La cebada tiene un lugar señalado. Que muy, muy, muy bonito esto. Un lugar señalado. Si la cebada se siembra en un lugar equivocado, no va a dar fruto. Me lo voy a explicar. Si usted siente que no está bien, siente que le falta algo, a veces fíjese que a veces estamos en el lugar equivocado. Estamos en la ciudad equivocada, en el pueblo equivocado, o hasta en la casa equivocada. Si no está en un lugar señalado, que Dios se lo señale, no va a dar fruto. No vamos a dar fruto. Es aquel hermano que necesita
¿Cómo podemos explicar la cebada? A la cebada hay que ponerle un lugar señalado. A la cebada hay que decirle dónde puede estar y que ese lugar sea indicado para ese hermano de la cebada. Muy importante, en el lugar señalado. Eh, Estamos ahorita cuatro ya, ¿verdad? Con la cebada llevamos cuatro. Tiene su lugar señalado, la cebada. O sea que la cebada no puede ir en cualquier lugar. A la cebada, si a la cebada solamente le podemos dar las ofrendas o un lugar señalado para que esté ahí. No puede hacer todo. Tiene un lugar señalado y tiene un... O sea, la cebada se dedica solo a una cosa. Para no tanto y deshacerla. Muy importante esto al momento de sembrar. ¿Qué le puede sembrar un gobernador a una nación? ¿Qué ideas le puede dar un gobernador a una nación? Aquí está Isaías 28, 24. Para volver a ser un país, como dijo el presidente Donald Trump, para volver a ser un país grande, lo primero es arar la tierra, pasarle el arado. O sea, el arado es para prepararla. El arado es para abrirla, oigan, abrir la tierra, darle vuelta. Una vez que esté abierta se quiebran los terrones. Aquí y aquí. Y aquí hay mucha distancia. Hay que preparar este y hay que preparar este. Este y este. Primero. Para, para llevar a cabo una política de esas, yo soy apolítico total, no creo en la política. Pero para llevar a cabo una política de esas, volver a hacer grande a un país, primero agarrado de la mano de Dios, que es lo primerito que se debe de hacer. Agarrarse la mano de Dios y leer la palabra, que aquí está la clave. Hay muchas cosas. En un país hay eneldos, hay trigos, hay cebadas, hay avenas, hay qué más, hay comino, 5, hay de todo en un país. El presidente debe saber que hay 5 y hay 5 tipos de ciencias, eh, hablando en temas de comunidad o de personas, hay 5 esencias. Se los menciono, hay 5 esencias. La primera esencia es esencia del eneldo. Hay desorden. ¿Qué no hace un país? En términos, hablando de desorden en un país, el eneldo dijimos que era un desorden, ¿verdad? En la familia hablamos de que hay un eneldo familia, aquel que tira la mochila, que tira zapatos. Pero ya armando una comunidad eneldo en un país, son los que protestan. Las personas que protestan, las personas que invaden terrenos prohibidos. Hay un montón de cosas, se los puedo decir así un poquito, porque son los eneldos, que si el gobierno no sabe tratar con ellos, los va a destruir, y ha sucedido mucho. Que si el eneldo no sabe cómo tratar con esto, que si el presidente o el encargado o X persona no sabe tratar con estas personas, los va a destruir. Por eso se pierden muchas vidas, porque no tienen la sabiduría para guiarlos o cómo llevarlos a cabo. En un país hay cominos, personas que, personas que prefieren mantenerse alejadas de eso, personas que prefieren mantenerse alejadas del cristianismo, alejadas de la política, personas que quieren ser
aman la comodidad, estar tranquilos, aman la paz, las personas que promueven la paz, aquellas personas que aman la tranquilidad, la estabilidad, que siempre quieren estar bien, siempre quieren lo mejor y guardan la distancia de, de muchas cosas en aquellos países. El comino es aquel familiar que siempre se va a mantener distanciado, como que te, pucha, ya tiempo no te comunicas conmigo, somos familia. O sea, hay familia que dice que te quiere, pero se mantiene distanciada y se pasan tirando en las redes que yo tengo familia que no me habla. Pero si no entendemos ese punto, familias comino de distancia, vamos a terminar estresados, enfermos, por no comprender la palabra. Este Isaías nos habla de mucho. Yo creo que tiene más. Yo le estoy explicando un poquito resumido. Tiene para todo el día. En un país hay tribus, hay gente ordenada, hay gente que le gusta el orden. Aquella gente que yo admiro que siempre va al día con sus impuestos. Estoy hablando de un país, no estoy hablando de políticas ni nada, pero estoy hablando de un país, estoy hablando de las características de esto, que va al día con sus impuestos, que se mantiene actualizado. El trigo se mantiene actualizado. El trigo hablamos de un orden, en hileras es orden, en fila, ordenado. El trigo es aquel que respeta los límites. El trigo es aquel que siempre va a respetar las coordenadas. Ese es el trigo. El trigo es el corregidor, es el que corrige porque él está bien. Ese es el trigo. Corrige con amor, obviamente. El trigo es el que te va a corregir. El trigo es que cuando tú vas por la carretera y haces algo malo con tu carro, te va a abrir el vidrio y te va a decir, ¡hey! Te va a corregir y te tienes que dejar corregir, tienes que entenderlo, lo vas a tener que entender, porque te vas a dar cuenta que eres un eneldo desordenado en la carretera. El trigo es aquel que no tira basura en la calle. O puede hacer que la tire y la vuelva a recoger y la ponga en el basurero. El trigo es correcto. El trigo es, eso me encanta. El trigo es aquel que siempre te va a andar diciendo en la casa, eso no va ahí, eso está sucio. Pero te lo está diciendo porque él ya lo limpió. Y tú como el eneldo llegas a ensuciarlo, entonces te va a corregir. No te va a gustar, pero lo va a hacer porque él lo lleva bien. Quiere dar un ejemplo. No quiere presumir de sí el trigo, pero quiere ser un ejemplo. Y eso es muy importante. Intachable. Que posiblemente en la vida tenga sus fallas, pero lo va a corregir. Lo va a corregir. Va a reconocer sus errores, pero lo va a corregir. Muy importante esto. El trigo es aquel buen esposo que no abandona nunca su matrimonio. El trigo es aquel buen esposo que no abandona nunca a sus hijos. El trigo es aquel buen hijo que nunca le va a dar un mal ejemplo a su mamá. Nunca le va a dar dolores de cabeza. El trigo es aquel que, ¿cómo les digo? El trigo es aquel que siempre lo va a querer hacer todo bien en el trabajo, sin querer dejar a nadie en mal. El que piense que lo quiere dejar en mal es porque no cree en sí mismo. Pero
El trigo siempre va a ser ese. El trigo es aquella persona que le gusta mantener su casa ordenada, todo su entorno muy bonito. Y se va a enojar mucho si tú, como el eneldo, llegas y se lo quieres ensuciar. O sea, aquí es cuestión de entendimiento. Por eso dice sabiduría. Muy importante para un país, para una comunidad, para un hogar, para una iglesia. Qué bonita esta palabra. Muy, muy bonita, recomendada 100%. Dice, de la cebada ya hablamos. La cebada solo se mantiene en un solo lugar. La cebada es aquella que siempre va a terminar con un solo trabajo. La cebada es aquella que siempre va a querer estar en un solo hogar. Pero si la cebada no la ponemos en un lugar señalado, también va a estar ahí esa aquella hermana de 40 años que siempre va a estar esperando a que venga el indicado y si el tren se le va a ir. Doña Cebada. Saqué a persona en iglesia, ya lo dije yo en iglesia, pero me baso a la iglesia por los términos espirituales de la Biblia, que dice que se pone en su lugar señalado, o sea que hay que señalar un lugar para ella, un lugar señalado para ella, la cebada, muy importante la cebada. Entonces dice, mire, y la cebada en su lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Qué bonito. La avena tiene un borde apropiado. Un borde apropiado. Miren qué lindo para alguien que quiera saber por primera vez de la palabra o alguien que quiera llevar su casa bien. Aquí está. La avena en su borde apropiado. O sea, hay algo apropiado para la avena. Un borde apropiado para poderla poner. Tiene que estar en un lugar un poquito alto para que ella pueda estar ahí. La avena. Y mire, en su borde, dice en su borde apropiado. O sea, un lugar apropiado es que si no se pone en ese borde apropiado no puede dar frutos la avena. No va a crecer, no va a, nunca va a echar raíz. Conozco muchas personas también, voy a hablar esto, pero no es para que salga huyendo de ahí de la iglesia y se vaya para otro lado. No. Tal vez no te va bien, ni como eneldo, ni como comino, ni como trigo, ni como cebada, ni como avena, porque puede ser que estés en el lugar equivocado. Dijo alguien, yo nunca crezco en esta iglesia. Y se le dijo, ¿ya habló con el pastor usted? ¿Siente que no crece espiritualmente? ¿Siente usted que no está fructificando, no está dando lo que usted tiene que dar? No. Le dijo, pastor, me voy. Me voy porque aquí no estoy, yo no siento fructificar, no me siento bien, no crezco. Entonces se fue para una iglesia no grande, sino también pequeña. Y allá sí creció el hermano. Hay lugares señalados. Hay lugares señalados. Para la avena, lugares indicados, señalados y lugares apropiados. Porque hay lugares propios donde te dan todo el alimento espiritual y todo. Conozco gente que se ha venido de su país para acá, para Estados Unidos, que en Estados Unidos no, de que en su país no eran cristianos y aquí a Estados Unidos vinieron a ser cristianos. Aquí vinieron a servir a Dios, admirablemente, pero aquí vinieron a servir a Dios. Conozco gente que también ha sido cristiana allá y aquí se ha venido a perder. Entonces vino al lugar que no era señalado ni apropiado.
Por eso Dios los tiene que regresar otra vez a su lugar señalado. Tremendo, 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 tremendo. Ojalá que me esté explicando muy bien y me esté dando a entender. Y si ustedes me entienden, me ayudan con un amén ahí en el comentario, un like o compartir. Pero miren qué bonito esto. Familiarmente hablando, para la familia esto tiene mucho que enseñar. Ya vimos cómo podemos hacer con la gente, cómo llevarnos con la gente. Porque hay quien dijo, no, que la sangre de ese es muy pesada, hombre. Tienes que entenderlo de este punto de vista. De la escritura, tienes que entenderlo. Que hay personas en Eldo, hay comino, hay trigo, hay cebada. Cada uno de estos tienen un carácter, tienen una ciencia que hay que acaparársela. Todo aquel que entienda la personalidad de cada persona lo va a entender todo. Y qué bonito va a ser cuando lo entiendas. La avena, la cebada en su lugar señalado, y la avena y la cebada son como que dos hermanos un poquito aburridos, que solo se ponen ahí, no les gusta hablar con nadie, no porque sea así, sino que ahí está en un solo lugar. Pero porque así es, así está preparada la cosa. Ahora dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que está bonito. El 27 lo que dice, aquí viene lo mejor para cada uno de estos integrantes que acabo de hablar. Que el eneldo dice, ojo, llegó el momento de recoger la cosecha. Para el pastor que se quedó con los 5 personajes y los logró entender, y para el gobernador que logró hacer grande su país y logró hacerlo, aquí viene la cosecha. Para el padre de familia que venció al final y enseñó en su casa esto, aquí viene la cosecha. Que el eneldo, miren, el eneldo ya dijimos cómo se sembraba. Esparcido, regado, regado. Pero dice que al momento de cosecharlo, al sacarle la cosecha a esa persona, mire qué bonito. Wow. Bonito, bonito. Dice que no se tría con trío. O sea, no se cosecha con trío, no se tría, con un trío no. Ojo, dice, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta. Ojo. Es que, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Ojo, qué bonito. Ojo, no es con trío. El trío es como un tipo alambre así, tipo que va enrollándolos y los va enrollando y va enrollando y va, mientras va apretando, va soltando el grano, el granito. El eneldo lo va soltando, va cayendo. Y la rueda de carreta se pasa porque lo va doblando. Se dobla el, el comino que con la rueda de la carreta. Sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Ojo, con un palo hay que sacudirlo. No pegarle. Oiga, esto está bonito. Yo me deleito porque está bien. Está bonito esto, hombre. Está muy bonito. Miren lo que dice. Miren qué bonito esto. Dice que con un palo se sacude el eneldo. O sea, solo así. Sacudirlo así. ¿Sí? Sacudirlo. Hay que pegarle una sacudida al hermano eneldo.
hay que pegarle una buena sacudida porque él es desordenado. Y él sí va a aguantar. Él sí va a aguantar. Porque es en él. Él es el hermano acción que usted le habla y él le va a entender. Y el comino con una vara. Ojo. No se pasa rueda de carreta. Porque decíamos que se doblaba, pero dice que no se pasa rueda de carreta. Sino que con palos se sacude el enero y con un comino. Y el comino con una vara. O sea, también se sacude, pero es más alto. Por la distancia. ¿Sí? Hay que usar una vara para acercarlos al hermano y sacudirlo. Para que suelte la cosecha. Es de la distancia. Ojalá podamos entenderlo un poquito más si usted lo agarra de una forma mejor y le dé más alcance a esta explicación. Eh, perdón. El grano, dice, se trilla, pero no lo trillará para siempre. ¿Y qué hablaba del grano al principio? El trigo. El trigo se trilla. Sí se trilla. El trigo sí lo pueden trillar porque el trigo es con espigas. Pero no lo trillará para siempre. O sea, no es que todo el tiempo va a estar con el trigo. No, con ese recoge las espigas. Dice, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trío. Ojo. Aquí voy. Termino con esto. Miren, la escritura es tan importante que el trigo, sí, sí, hay que trillarlo, pero no lo trilla ni tampoco va a quebrar los granos. Es que el trigo, como es ordenado, no es necesario golpearlo. No es necesario tampoco trillarlo todo el tiempo. O sea, el hermano trigo va a aguantar las exhortaciones, va a aguantar las reprensiones, pero no es tan necesario porque es un hermano ordenado en la iglesia. O sea, para poderle sacar la cosecha, lo único es medio trillarlo, no todo el tiempo, y va a sacar la cosecha. Tal vez voy a ser un poco más explícito más después con un versículo. Pero qué importante cómo Dios le da la sabiduría al hombre para poder gobernar y poder llevar adelante una nación, una familia, una iglesia, cómo mantenerlos organizados y ordenados a todos. La manera de cómo sembrar, prepara primero, siembra y luego cosecha. Como el grano, el maíz se ara, se siembra, eh, se dobla la mata al final ya cuando está ya ha terminado su proceso de crecimiento, se dobla, y ya cuando está seca la matea doblada, llega y solo arranca la mazorca y lo puede tirar y todo, y no se va a hacer nada porque lo agarra y usted lo tira. Todo, no la sandía. La sandía crece y no la puede agarrar y tirarla porque se va a quebrar. Entonces, lo que hace es que cada cosa, cada fruto, tiene un proceso de cómo agarrarlo. Así es esto. Entender esto se podría decir un tema entendiendo la ciencia de la gente. Cada persona tiene un carácter, tiene una manera de ser, con la cual se tiene que respetar. Una manera de ser. Y es muy interesante lo que dice Isaías 28, desde el 24, lo que explica todo, lo que hace el arador. Y yo lo expliqué con personas, porque lo que Dios quiere es, lo que Dios dice es esto. Dios prepara el terreno primero. Dios prepara a la gente, Dios prepara a las personas. Voy a este último proceso. Prepara a las personas.
le quiebra los terrones duros, le prepara el corazón, se lo ara. A veces vienen pruebas con procesos difíciles de los cuales después quedan secuelas de esos procesos. Entonces esas secuelas son los terrones. Hay que volver a pasar el arado otra vez para quebrar los terrones, para volver a hacer. Entonces, ok, quebró los terrones. Una vez que quebró los terrones, queda la tierra como esponjosa, bien bonita. Ya el terreno está listo para una buena semilla. Entonces, después de que se ha dado todo el cultivo, se sacó la planta, se sacó la cosecha y todo, ¿qué se debe hacer para volver a hacer y obtener una cosecha como esa? Porque ninguna fruta, ningún sembradillo de lo que sembró allí, lo que dice la Biblia, ninguno quedó sin grano, todos dieron su cosecha y los enseñó la manera de cómo quitarle la cosecha, cómo cosecharlo. O sea, la forma de cómo que hay plantas que son delicadísimas para poderle sacar ese fruto, para poderle cosechar, para poderle extraer el producto, pero nos da el método. Dios da el método, ¿sí? O sea, el soldado no se manda a la guerra con, a su suerte. Nadie envía un soldado a su propia suerte. Pedro, ¿por qué escogieron a Pedro? Porque era pescador. Pedro, Pedro, Pedro pasó por los 5 hasta que le hallaron su lugar señalado. ¿Cuál era? Curar con la sombra. Pedro, la característica fuerte, su lado fuerte, es pescar. Pero hubo un momento que Pedro no podía pescar, ¿sí? Porque le faltó la red correcta, el lugar correcto. Saluditos para todos. Espero que esto les haya servido de mucho. Puedo seguir más adelante, pero espero que les haya servido de mucho. Estaremos en un nuevo video explicando los 4 estados, los 4 estados anímicos posiblemente de una persona y de qué se trata. Está que hay gente que dice, ¿cómo estás? No, más o menos. ¿Cómo estás? Bien. Otras dicen bien. ¿Cómo es? No, más o menos. No, está el mal. Hay gente que le pregunta a uno, ¿cómo estás? Aquí mal. O pasándola mal. ¿Y tú cómo estás? Más o menos. 2. El 3 dice, el otro responde bien. Tercer estado. Para llegar al cuarto que dice feliz, ahí se lo voy a explicar mañana. Así es de que saluditos para todos, bendiciones, gracias por su atención, gracias por ver todo el video hasta aquí. Que Dios les bendiga de cualquier parte que nos estén viendo. Saluditos.